Carlos Osvaldo. Excelente tarde a todas y todos en este martes 19 de mayo de 2000. Su servidor, José Martín Carlos Pérez, director del Centro de Incubación e Innovación Empresarial del Instituto Tecnológico de Morelia. Les doy la más cordial de las bienvenidas a nombre del Tecnológico Nacional de México, Campus Morelia, a esta tercera sesión del CIE en Casa, un workshop online cuyo objetivo es proveer un taller en línea sobre diversas herramientas que permitan generar emprendimientos e innovación en proyectos o ideas ante esta contingencia por el COVID-19. Es un agrado el tenerlos como asistentes en este CIE en Casa, que está hecho con todo el corazón Pony para cada uno y cada uno de ustedes. Antes de presentar a nuestro instructor de esta tarde, quiero hacerle las siguientes recomendaciones. La primera de ellas es que vayamos tomando nota de aquellas dudas o preguntas que nos puedan surgir a lo largo de la sesión, para que al final pues hagamos una sección de preguntas y respuestas. También les voy a pedir de la manera más amable que mantengamos silenciados los micrófonos y las cámaras pueden estar desactivadas, esto para facilitar el desarrollo de la sesión. Es momento de darle ahora la bienvenida a nuestro instructor de esta tarde, el maestro Osvaldo Cruz Padilla, quien es el jefe de proyectos en el Centro de Incubación e Innovación Empresarial del Tecnológico de Morelia. Maestro Osvaldo, muchas gracias por sumarse a esta iniciativa, pero sobre todo por su tiempo para compartirnos su experiencia durante esta sesión relacionada a finanzas para no financieros. Bienvenido a CIE en Casa, el foro es completamente suyo. Gracias, Pepe, y muy buenas tardes a todos. Es un gusto y un placer poder compartir con ustedes a través de este espacio unos minutos en los cuales trataremos de brindarles algunas herramientas, alguna metodología, algunos consejos, algunas experiencias que puedan ser de utilidad propia y para nuestros emprendedores. La verdad es que el tema financiero es un tema apasionante, pero también muy delicado para todos los proyectos y no se diga para aquellos que son de emprendimiento. Por tal motivo, con mucho gusto hemos preparado este material para ustedes con la intención de que tengan una guía y una visión a través de las cuales podamos orientarnos y orientar a nuestros emprendedores para que nuestro proyecto financieramente sea exitoso. Y ustedes saben que el tema financiero pues es muy sensible cuando se trata de una nueva inversión. Entonces, con mucho gusto y de parte del Centro de Incubación e Innovación Empresarial del TEC de Morelia, que encabeza nuestro director, el maestro José Martín Carlos Pérez, a quien cariñosamente le nombramos Pepe, y a través de un servidor, Osvaldo Cruz Padilla, pues les vamos a compartir la siguiente presentación que nombramos Finanzas para no financieros. Van a encontrar en ella algunos comentarios, alguna terminología muy coloquial. Esa era la intención de hacerla de esa manera, por eso le titulamos Finanzas para no financieros, con la intención de que sea del dominio general y podamos dar a conocer de una manera muy práctica, muy vivencial, aquellos aspectos de relevancia que nos van a permitir llevar a buen puerto nuestros proyectos de emprendimiento, basándonos en el manejo pulcro, adecuado y ordenado de las finanzas. Vamos a la siguiente, estimado Pepe, que me estás apoyando con la presentación. Y bueno, pues vamos a empezar definiendo qué es el dinero. Y bueno, pues hicimos una definición tal vez muy básica, pero muy puntual, en donde les platicamos que el dinero es un bien escaso. Y entonces de repente me preguntan cuando yo les digo esto, que no es cierto, que Bill Gates tiene no sé cuántos millones, que Elon Musk igualmente, que Carlos Slim aquí en nuestro país, nada en dinero. Y es cuando yo les comento que levanten la mano quienes de ustedes les sobra el dinero. Y la verdad es que no, la verdad es que normalmente nos está haciendo falta el dinero, rara vez nos sobra, por eso definimos al dinero como un bien escaso, a través del cual intercambiamos bienes y servicios. Recuerden que en el inicio de la humanidad, el intercambio de bienes y servicios era a través del trueque. Poco a poco esto fue evolucionando hasta que se acuñaron las primeras monedas, posteriormente el papel moneda, después los cheques, y al día de hoy pues tenemos dinero electrónico como los famosos bitcoins, ¿no?
Y con el dinero, que es un bien, algo que podemos tocar, hoy día ya casi menos al ser esto virtual, intercambiamos de una manera más estandarizada, justa tal vez, equilibrada, bienes y servicios. Porque antes a lo mejor yo quería cambiar una gallina por un kilo de frijol, pero la gallina que yo cambiaba estaba gordita, pero el kilo de frijol ya estaba medio seco y a lo mejor no era tan justo. De ahí nace el dinero, y ese dinero que todos hemos tenido contacto con él, que todos manejamos, que todos nos hace falta, que todos andamos correteando, tiene tres usos clave o tres usos básicos, que son el gasto, el ahorro y la inversión. Yo les comento a mis alumnos y les quiero preguntar a ustedes, no sé si se permita, se pueda, Pepe, que alguien me comente si detecta algún otro uso del dinero. Pero yo les he compartido a los alumnos cuando lo trabajamos, lo platicamos, que el dinero tiene única y exclusivamente tres usos. O no lo gastamos, o lo ahorramos, o lo invertimos. ¿Alguien de los aquí presentes identifica algún otro uso del dinero? En esta parte podemos habilitar el micrófono si alguien gusta tomar la palabra. Solamente pedimos que sea de manera ordenada para evitar cruces de audio, pero si alguien gusta tomar la palabra, puede desactivar momentáneamente su micrófono. Cuando se hace una donación, ¿cuál de los tres rubros se podría poner esa donación? ¿Gasto? Excelente. Excelente ejemplo, excelente planteamiento. Y yo te quiero contestar de la siguiente manera. Cuando tú tomas unas vacaciones, tú las disfrutas, tú te sientes a gusto, tú estás satisfecho de haber descansado, de haber conocido. Esa misma sensación seguramente la vas a sentir al momento de donar un dinero y hacer el bien al prójimo. Entonces entraría en un gasto para satisfacer una necesidad. En este caso, ¿cuál? Pues la de autorrealización, la de autoestima, la de solidaridad, etcétera, etcétera, ¿no? Decía alguien, oye, ¿y si yo me compro un auto? Bueno, pues si el auto que te compras es un auto que vas a reconstruir y luego se va a volver clásico y lo vas a vender mejor, pues es un ahorro. Si el auto no le vas a hacer nada, pero nunca va a perder su valor y va a ir creciendo en el tiempo, pues es un ahorro, perdón. El anterior era una inversión. Pero si el gasto lo vas a utilizar para ir todos los días al trabajo, llevar a los niños, pues va a ser un gasto. Poco a poco se va a ir disminuyendo. Bajo esa óptica, podemos entonces establecer que cualquiera de las actividades que como seres humanos realizamos, en donde se ve implícito el dinero, va a caer en estos tres rubros. O lo gastamos para poder vivir, para poder satisfacer esas necesidades de la pirámide de Maslow, de las menores a las mayores, para poder preservar el dinero con fines de alguna contingencia, tenerlo ahorrado, tenerlo guardado por si hay alguna emergencia, tocamos madera, esperemos que no nos toque vivirlas, o bien para yo generar del dinero que invierto mayores dividendos, mayores beneficios, que es la llamada inversión. Es importante que nos quede claro que el dinero, al ser escaso y al ser un bien a través del cual intercambiamos servicios y bienes, se va a ir de nuestras manos en esos tres rubros. Cuando yo inicié a laborar, tuve la suerte de que una persona ya de edad se acercara conmigo, detectó que estaba en mi primer trabajo y me dijo, vas empezando, ¿verdad? Sí, voy, mi primer mes, mi primera quincena, voy saliendo de la escuela, de la universidad, y me comentó, te doy un consejo, 33% gasta, 33% ahorra y 33% invierte. Y cuando tengas mi edad, el señor ya era de la tercera edad, no vas a tener ningún problema para seguir adelante y tener una buena vejez. Hoy día yo les invito a que el ahorro lo hagamos lo más plano que se pueda, lo más bajito,
no sé, 20, 25, máximo ese 30, 33 que nos decía, el ahorro quede en un 5, un 10%, porque el ahorro, por efecto del paso del tiempo y la inflación, va perdiendo poder adquisitivo y se va haciendo nada. Y traten de invertir un 60, un 50, lo más que se pueda de dinero. Ese es un buen consejo, un buen tip que les damos. Con esto cerramos el tema del dinero, que es hasta cierto punto el eje central de nuestra charla, de cómo optimizarlo, de cómo administrarlo y de cómo llevarlo a que pueda apoyarnos a cumplir nuestros proyectos de emprendimiento con mucho éxito. Vamos a la siguiente, Pepe, de favor. Y bien, ahora vamos a hablar de las finanzas. ¿Qué son las finanzas? Bueno, es una rama de la economía que nos brinda herramientas para el buen manejo de nuestros ingresos. Adicionalmente, esta disciplina, la disciplina financiera, nos va a ayudar a planificar los gastos, generar ahorro, como ya lo vimos en la anterior diapositiva, e inversiones. Esos tres rubros, no se les olviden, un gasto, un ahorro y una inversión, tomando en cuenta los riesgos financieros, que podemos gastar de más, que el gasto no puede representar un beneficio, que el ahorro se puede diluir, que no lo pueden robar y que las inversiones no necesariamente van a representar los beneficios que nosotros preveíamos, o bien que podemos tener posibles acontecimientos en el futuro. Por ahí alguien decía 2020, sorpréndeme, y toma que llegue el COVID-19, ¿no? Y bueno, pues aquí nos tienen con una nueva forma de vida, con una forma de trabajar, de vivir, de estudiar y con un gran reto económico para todos los países, para el mundo y para nosotros mismos. Si alguien no tenía unas finanzas sanas, disciplinadas, seguramente ahorita con lo del COVID va a tener muchos retos financieros. Y como ustedes saben, pues esto no estaba en el script y por esa situación cobra especial relevancia poder tener finanzas adecuadas. Adicionalmente, las finanzas nos permiten contar con herramientas para una buena administración de nuestros ingresos. Es decir, tener un registro puntual de ellos, saber en qué se va el dinero, saber a dónde lo vamos a mandar y cuáles son las mejores opciones para ahorrar e invertir. Si podemos mandarlos a CETES, si podemos convertirlos en dólares, si los dejamos abajo del colchón, si lo metemos a nuestro Afore, etcétera, etcétera. De igual manera, cobra especial relevancia preguntarse, ¿y en el futuro qué retos voy a tener? Y ahí hablamos de algún seguro, de algún crédito, de algún préstamo. Y bajo ese concepto, la mayoría de nosotros tenemos hijos o los que no los vamos a tener y ellos van a requerir de un recurso importante para formarse. Y existen los seguros educativos, por ejemplo, los médicos, los patrimoniales, etcétera, etcétera, que también tienen que ver con un buen manejo de las finanzas. Todo esto se hace para acceder a algo que le llamamos estabilidad financiera en el presente, pero sobre todo en el largo plazo. Hay un dato muy importante. De 10 adultos en edad madura o en la tercera edad, mejor dicho, solamente 2 o 3 máximo tienen una estabilidad, una solvencia financiera. Y de esos 3, solamente 1 maneja por sí solo sus finanzas. Los otros 7, ya la familia desafortunada y lastimosamente se deshizo de ellos, porque ya no generan ingreso y porque son una carga. Pero los otros 3 que sí tienen una pensión, un fondo de ahorro, etcétera, etcétera, a 2 de ellos les manejan su dinero, la familia, y por eso los tienen con ellos. Y solamente 1 es autónomo al 100.
Lo comento porque es un reto que cada vez se va a acrecentar, se va a acentuar y que es importante que ustedes sepan que a través de las finanzas se puede trabajar de manera adecuada. Y hoy día el reto que les invito a que lo tomen y que lo puedan lograr es que tratemos de obtener esa tan anhelada libertad financiera, donde podemos sufragar todos y cada uno de nuestros gastos, donde podemos tener algo para ahorrar, donde nos damos también el espacio para invertir. ¿Y qué creen? Todavía nos queda dinero. Cuando ustedes puedan gastar, ahorrar, invertir y todavía tengan dinero disponible, entonces ustedes van a tener libertad financiera, que es la mejor de las condiciones para tener una estabilidad importante. Y como les digo a nuestros alumnos, si bien el dinero compra medicinas, no puede comprar la salud. Si bien el dinero compra una mansión, no puede comprar un hogar. Y si bien el dinero compra caricias y besos y todas esas cosas, tampoco compra el amor. Entonces el dinero pues no lo es todo, pero sí ayuda mucho en la vida. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, algún comentario. Con mucho gusto, cedo los micrófonos. Bien, si no es así, vamos avanzando. Gracias, Pepe. Y vamos a platicar ahora, ya de manera más puntual, de las 4 bases de las finanzas para un emprendimiento exitoso. Los 4 pilares, que serían en este caso las patas de la mesa del emprendimiento, sería número 1, establecimiento de metas y objetivos. Es importante platicar con nuestros emprendedores o nosotros mismos, tener claro qué es lo que estoy persiguiendo. Y la primera de las metas sería acceder a un punto de equilibrio. El punto de equilibrio es un concepto que todos los emprendedores debemos de tener claros al momento de iniciar un proyecto. Y el punto de equilibrio no es otra cosa más que el nivel de operaciones en donde todos mis ingresos son igual a mis egresos. No voy a ganar, pero tampoco voy a perder, y lo que sí voy a garantizar es una permanencia en el tiempo. Más adelante lo vamos a reforzar un poquito y vamos a establecer ahí claramente cada uno de estos. El segundo es la creación de un patrimonio, es decir, que a través de este emprendimiento yo pueda tener algo que me dé esa seguridad y que me permita satisfacer todas y cada una de las necesidades que, como ya anteriormente les comenté, se establecen en la pirámide de Maslow. Tercera situación, hay que ir creciendo ese patrimonio, porque el patrimonio pues no es eterno, se desgasta, se devalúa, se deprecia y hay que reponerlo en determinado momento de nuestras vidas. Y la cuarta situación es una protección al patrimonio. Vamos a la siguiente, de favor, Pepe, para ir explicando de manera más puntual cada una de estas bases de las finanzas para un emprendimiento. Bien. Vamos a esperar un poquito que cargue. Perfecto, gracias. La primera es el establecimiento de metas y objetivos. Es súper importante no perder de vista hacia dónde voy, qué es lo que yo quiero, qué es lo que pretendo hacer, y ahí estamos previendo por lo menos 3 metas, de las cuales la primera, como ya lo mencionamos, es el punto de equilibrio. Llegar a ese nivel de operaciones, a ese nivel de ventas, a ese nivel de ingresos, donde yo no voy a ganar ni perder, porque con lo que llegue a mi emprendimiento, con lo que llegue a mi negocio, voy a pagar total y completamente todos mis gastos y costos, y me van a permitir seguir operando. Adicionalmente, podemos llegar a la siguiente meta como sugerencia, es aquel nivel de operaciones donde yo pueda
empezar a recuperar lo que invertí en el emprendimiento. Y la siguiente meta tiene que ver con que me otorgue rendimientos superiores a lo que me otorgaría la mejor de las inversiones si yo tuviera ese dinero en una inversión. Por ejemplo, si yo invirtiera en oro, si yo invirtiera en dólares, si yo invirtiera en CETES, si yo invirtiera en algún otro negocio donde me pueden dar rendimientos del 10, del 20, del 30, que son más o menos los que ahorita hay. Ya un rendimiento mayor del 30, wow, es un super negocio, ya no hay muchos de esos. Andan sobre los CETES y un poquito más, los rendimientos y más con esta pandemia. Y bueno, esas tres metas nos van a permitir orientar nuestros esfuerzos para que el negocio nos dé esos beneficios financieros. Segundo pilar es la creación del patrimonio. Como ya lo platicamos, es imposible pensar que nosotros vamos a tener un patrimonio si estamos gastando más de lo que ganamos. Yo les pregunto de repente en las clases a los muchachos, chicos, ¿se puede gastar 1,000 pesos y gano 500? De repente me dicen que no, pero la realidad es que sí podemos gastar 1,000 pesos si ganamos 500. ¿Cómo lo hacemos? Pues le pido prestado al vecino, a mi amigo, utilizo la tarjeta de crédito. ¿Pero qué creen? Eso tarde que temprano nos va a traer un perjuicio muy importante que tiene que ver con tema de intereses y hasta perder nuestro patrimonio, algún embargo o alguna ejecución de cobro judicial más allá, ¿no? Entonces, para que el patrimonio se vaya consolidando, yo tengo que gastar mucho menos de lo que ganamos. Les platicaba hace rato, ¿cuánto hay que gastar? Pues un 20, un 25, un 30, máximo 33%. Y así voy a tener un excedente que voy guardando y el mismo que me va a permitir ir creando un patrimonio. Para lograr metas y objetivos requerimos de un patrimonio, requerimos de tener un lugar donde yo pueda atender a mis clientes, donde yo pueda guardar mi mercancía, ofrecer mis productos, mis servicios. Y ese patrimonio puede ser un local, puede ser un auto, puede ser una computadora, etcétera, etcétera. Se logra sí o sí por medio de una buena inversión, pero sobre todo de un ahorro muy disciplinado. Y cuando hablo de ahorro, es de que podamos eficientar nuestros costos de operación, tanto los fijos como los variables, los directos, los indirectos. Y como dijo nuestro gurú empresarial mexicano, Carlos Slim, el secreto está en los costos. Y por eso vemos que en los negocios de Telmex, donde tiene 4 o 5 cajas para cobrar, solo tiene abierto 1 o 2, porque no es negocio contratar más gente, que se esperen los clientes, que hagan una fila y con mucho gusto los atendemos, ¿no? Y si somos más observadores, la gente que nos está cobrando, cuando no hay mucho flujo de clientes pagando, se pasan a otorgar líneas. Y así estamos estirando a la gente, estiramos los recursos a través del ahorro y a través de inversiones adecuadas. Vamos a los siguientes dos pilares, el 3 y el 4, de favor, Pepe. Estos dos pilares hablan de crecimiento del patrimonio. Hay que estar muy enfocados en ganar en cada una de las operaciones que hacemos y conservar, repito, a través de los costos, ese dinero para que se pueda reinvertir. Hay una filosofía japonesa que yo conocí cuando empecé con mi primer emprendimiento en 2004, donde dicen que los japoneses, hasta después de 20 años de operación de un negocio, empiezan a retirar utilidades. Mientras en los 20 años, pues se asignan un sueldo decoroso, suficiente, pero los dueños no toman ni un solo peso. Lo dejan en el negocio para que se reinvierta y el patrimonio vaya creciendo. Por eso es importantísimo que tengamos un pulcro manejo de las finanzas
para que crezca de manera inteligente nuestro patrimonio, que es el pilar, la piedra angular de un emprendimiento. Y por último, ese patrimonio pues hay que protegerlo. ¿Cómo? Pues desde un seguro, porque como dice mi agente de seguros, ella no conoce a alguien que haya quebrado por pagar su póliza de seguro, de su carro, de su negocio, contra incendios, pero sí conoce a muchos que han quebrado por no tener un seguro. Entonces es importante proteger nuestros recursos. También es importante tener una buena planeación financiera, donde hagamos un análisis de los riesgos que pueden afectarlo. Si manejamos algunos productos dolarizados, hay que estar pendientes de los tipos de cambio. Si estamos con un crédito a tasa variable, hay que estar pendientes si suben o bajan las tasas de interés del Banco de México. Si tenemos algún producto agrícola, hay que estar al pendiente de las regulaciones, de si va a haber sequía, de si hay una plaga, para que nuestro patrimonio se siga manteniendo y acrecentando. Es importante considerar eso porque es poquito el amor y no lo vamos a gastar en celos. Es una manera muy coloquial de comentarlo, pero sí tenemos que cuidar mucho porque cuesta mucho contar con él y tenerlo. ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario? Con mucho gusto. Mientras vamos cambiando a la siguiente diapositiva. Bien, continuamos entonces. Ahora bien, les vamos a compartir en la siguiente diapositiva lo que es el estudio financiero. Para un proyecto de emprendimiento está el estudio de mercado, está el estudio legal, de organización, de impacto al medio ambiente, en estudios aproximadamente y dependiendo de la metodología de 8 a 12 estudios. Pero uno de los que es más necesarios, sensibles e imprescindibles es el estudio financiero. Este estudio financiero lo definimos como el documento en el cual se va a llevar a cabo un puntual análisis de los recursos y una proyección financiera de los beneficios monetarios que nuestro proyecto de inversión nos puede dar. En eso consiste, en documentar lo que creemos que va a pasar con nuestro proyecto, cómo lo vamos a manejar y qué beneficios o resultados nos puede dar. Este estudio financiero, de manera muy práctica y con la experiencia en el centro de incubación, con la experiencia en los concursos de nuestro sistema, llámese emprendimiento, o algunos otros concursos o algunas otras convocatorias a las que accedemos para bajar recursos ahí en el CIE del TEC de Morelia, se establecen 6 pasos a través de los cuales sabremos cuánto dinero requerimos, de dónde vamos a obtener ese dinero, a dónde lo vamos a llevar o aplicar, qué ingresos y egresos nos va a generar este dinero y qué beneficio nos va a otorgar. Y el beneficio lo vamos a medir en 3 aspectos. Un beneficio en tiempo, es decir, qué tan rápido o qué tan lento vamos a recuperar esa inversión. Un beneficio en dinero como tal, es decir, vamos a medir los 100,000, 200,000 o 500,000 pesos que vamos a recibir en el futuro. Hoy día, ¿cuánto dinero sería? Porque recuerden que conforme va pasando el tiempo, el dinero pierde poder adquisitivo. Y el tercer beneficio que nos interesa conocer se va a medir en porcentaje. Es decir, queremos saber qué porcentaje de rentabilidad nos va a generar nuestra inversión. Es importante entonces que tengamos muy claro que vamos a medir nuestro estudio financiero, nuestra inversión, en tiempo, en dinero y en porcentaje. La que sigue, de favor, Pepe. Bien, el primer paso entonces, de esos 6 que les comenté, es nuestro presupuesto de inversión para el proyecto. Es importantísimo que nosotros tengamos claro
cuánto vamos a requerir con pesos y centavos para llevar a cabo nuestro proyecto de inversión. Por tal motivo, debemos realizar un listado de elementos a requerir con su respectivo costo. Aquí pusimos un ejemplo de un presupuesto para la inversión en un taller de esferas y productos artesanales en Tlalpujahua. Este es un proyecto que del concurso NI ahorita se está trabajando para los artesanos de un pueblo mágico de los 8 o 7 que tenemos en Michoacán, que se llama Tlalpujahua, donde se hacen unas excelentes y maravillosas artesanías en forma de esfera. Y bueno, pues aquí se presupuestó una mesa de trabajo y soplado en 3,603 pesos, el área de pintado, una mesa de decorado, la seguridad, control de incendio. Esa parte que dice seguridad en el trabajo, estamos hablando de permisos, de licencias, de todo eso, control de incendio, algunos extintores, algunos sistemas, etcétera, etcétera. Es importante comentar que no debemos dejar de lado ningún rubro. Yo les digo en broma, pero muy en serio, que pongan ahí también alguna gratificación, llámese mordida, que digo, aquí casi no sucede en nuestro país, eso pasa ya para abajo, para Centroamérica, ¿verdad? Pero bueno, por si se diera en nuestro país, hay que considerar también eso, porque no les voy a ocultar una realidad que a veces en la tramitología o en algunas situaciones requerimos de alguna gratificación para que algún permiso, para que algún trámite se pueda llevar a cabo. Y la verdad, pues esa tiene que ser parte de nuestro presupuesto de inversión y se tiene que considerar. Obviamente también se considera el IVA y en el ejemplo que aquí tenemos, donde se considera todos y cada uno de los ítems, de los elementos que van a requerirse para este proyecto de inversión, pues ponemos cada uno de ellos y consideramos el IVA. En este caso, con 205,906 pesos, sin la vivienda del artesano, es con lo que podemos montar un taller de esferas seguro y funcional y productivo. Es importante comentar que aquí en el presupuesto de inversión no se considera la materia prima, no se consideran los sueldos, no se considera aquello que conocemos como capital de trabajo. Única y exclusivamente se considera todo lo que se hace una sola vez y para que se pueda arrancar el proyecto. También se le conoce esto como inversión inicial. Ojo con eso. Son las cosas de largo plazo que van a durar mucho tiempo, que se hacen una sola vez y que nos permiten echar a andar el proyecto. Lo que se consume mes a mes, como la luz, el agua, los sueldos, materia prima, el contador, etcétera, etcétera, se conoce capital de trabajo y sí, de un inicio se puede considerar un monto para ello. Máximo, yo sugiero 3 meses, que son los meses preoperativos, y de ahí en adelante ya tiene que ser autosuficiente el negocio para pagar su capital de trabajo. Vamos con el siguiente paso, el paso número 2, donde después de yo ya tener claro cuánto me va a costar llevar a cabo este proyecto, que en este caso son 205,906.94 pesos, ahora yo me pregunto, ¿de qué personas, organizaciones o gobierno voy a obtener esos recursos para que nuestro proyecto pueda materializarse? Y aquí lo dividimos en 2 tipos de fuentes. Las fuentes de recursos internas, donde está principalmente las 3 Fs, Friends, Fools and Family, que traducido al español son amigos, familia y alguno que otro despistado o tonto que va a creer en mi proyecto y que va a decir, va, te doy una lana, te patrocino, me lo regresas, algunos hasta nos lo regalan como los papás, y es por donde tenemos que empezar, por las fuentes de financiamiento internas. ¿Por qué? Porque están a la mano, porque son más accesibles,
porque no nos cobran intereses, porque no nos van a embargar en el mejor de los casos, y porque estas fuentes de financiamiento nos permiten rápidamente contar con recursos. Sin embargo, tienen un pequeño pero, y el pero es que esos recursos son limitados, no tienen grandes cantidades de dinero y hay que tomarlo en cuenta. Mi papá, a menos que se apellide Slim o Ramírez, acá como los paisanos de Cinépolis, pues no me va a poder prestar 5 millones de pesos, 1 millón de pesos, ¿verdad? Normalmente los préstamos son más modestos. Ya que yo agoté las fuentes internas, sigue ahora las externas. En estas ya podemos tener algunas organizaciones no gubernamentales, ya podemos tener algunas instituciones financieras, podemos acudir al gobierno en sus 3 niveles, ya sea estatal, municipal o federal, o bien hasta instituciones u organizaciones, asociaciones extranjeras que sí apoyan incluso en dólares o en euros, ¿no? Donde podemos tener un apoyo mayor. Como pueden ver, para este proyecto se pensó en la Secretaría de Economía, Secretaría de Desarrollo Económico, que va a aportar un 25%, el Ayuntamiento Moreliano otro 25%, perdón, Moreliano de Tlalpujahua otro 25%, si financia va a aportar otro 25%, y los artesanos van a poner una partecita de ese 100% que son los 205,000 pesos. Y pues ahí tenemos la tablita de cómo se divide estas fuentes de financiamiento en un 25% de cada uno. Posteriormente, el punto número 3, ya vamos a la proyección de ingresos y egresos. Ya que sabemos cuánto vamos a ocupar, de dónde lo vamos a obtener, que son las fuentes de financiamiento, vamos a la tercera gráfica, Pepe, de favor, donde vamos a ver en esa tercera gráfica, que se llama proyección de ingresos y egresos, ahí vamos a ver que estos dos rubros cobran mucha importancia, ya que nuestro reto es generar la mayor cantidad de entradas de dinero o ingresos y limitar al máximo la salida del dinero, es decir, tener muy controlados los egresos. Ojo, sin comprometer la operación del negocio, porque a veces le cerramos tanto la llave que no hay tóner para imprimir, que no hay gasolina para entregar, etcétera, etcétera. Pero sí tratar de que se controle muy bien la salida de dinero y se incentive, se motive mucho las entradas para que el saldo sea positivo entre ingresos versus egresos, y esa diferencia es lo que nosotros conocemos como utilidad, ¿vale? Y bien, este proyecto se proyectó un ingreso por concepto de ventas de 40,000 pesos. ¿Cómo fue esto? Pues pensando que se iban a vender a 10 pesos 4,000 unidades. Ahí tenemos un cero de más, perdón, pero a un precio unitario de 10 cada esfera, nos daban 40,000, 400,000, perdón, eran mensualmente 40,000 esferas, a un precio unitario de 10, nos daban 400,000, estaban bien los datos. Y teníamos un egreso mensual de la plata, del vidrio, de la anilina, del thinner, la pintura, etcétera, etcétera, de 36,996 pesos. Fíjense bien cómo aquí ya se consideró salarios, gas, pintura, thinner. Ya no hablamos de la mesa, ya no hablamos del horno, ya no hablamos de la tabla, ya no hablamos de la sierra, ya no hablamos de maquinaria, ya no hablamos de activo fijo, ya hablamos de activo circulante, ya hablamos de lo que mes a mes necesitamos para operar en la proyección de ingresos y egresos. Y de esta comparación entre los ingresos y los egresos, vamos a la siguiente lámina, que es la lámina 4, el paso 4,
que conocemos nosotros como flujo de efectivo. La determinación del flujo de efectivo, como ahorita lo van a ver, que cambie la diapositiva, el flujo de efectivo consiste en restar a los egresos, restarle los egresos a los ingresos. De manera que, en este caso es de manera anual, para saber cuál es el dinero que nos quedará después de operar en un periodo pequeño de tiempo, con el cual podemos recuperar la inversión o bien seguir fortaleciendo el proyecto como ustedes lo ven ahí. Entonces, en nuestra tablita de flujo de efectivo podemos observar que el año 1 están 400,000 pesos de ingresos y 303,096 de egresos, que son los 36,000 mensuales por 12 nos da esto. Y tenemos un flujo de efectivo de 96,000 pesos. Ese flujo de efectivo de 96,000 pesos nos va a permitir en primera instancia empezar a pagar la inversión inicial neta, que fue de cuánto, no sé si se acuerdan. ¿Alguien que me pueda decir ahí con toda confianza cuánto fue lo que invertimos? 200 y cacho. Es correcto, 205,900 y algo, ¿verdad? Entonces, para recuperar esos 205,000, ¿qué creen? El primer año ya tuvimos 96,000 a favor, porque fuimos muy buenos al vender, pero fuimos mucho mejor al gastar. Tuvimos un pulcro control de los egresos. El segundo año crecimos nuestras ventas un 10%. Ustedes saben que no está tan fácil, que incluso ahora con el COVID, lejos de crecer, se prevé un decrecimiento cercano a 2 dígitos, situación complicadísima, y estamos proyectando gastar un poco más, ¿no? La inflación y todo, pero por ese incremento en las ventas y casi mantener los mismos egresos, ya nuestro flujo de efectivo, nuestra utilidad para ese año es de 134,243. Y probablemente en el segundo año, ¿qué creen? Ya podamos recuperar la inversión. No lo sabemos, lo intuimos, faltan los impuestos, que ahí no estamos hablando todavía de esos temas espinosos y dolorosos, pero que sí vamos a platicar un poquito más adelante. ¿Vale? Bien, y así pueden ustedes observar a 5 años, que es una proyección válida para aquellas instituciones financieras que evalúan los proyectos. A 5 años podemos ver cómo va siendo más generoso el proyecto, va creciendo año con año y el crecimiento de los egresos pues no rebasa el 5%, que es la inflación normalmente que se tiene anual y que es una situación muy, muy buena para el negocio, ¿no? La verdad es que se prevé algo interesante para este negocio porque va bien administrado. Hasta aquí, ¿alguna duda en los 4 pasos que llevamos? Donde el primero era nuestro presupuesto de inversión, saber cuánto nos va a costar el proyecto. El segundo es nuestra visualización de fuentes de financiamiento, es decir, de dónde vamos a obtener ese dinero. El tercero es la proyección de ingresos versus egresos que se dan en la operación día a día. Y el cuarto es determinar si ganamos o perdimos. Si nos quedó dinero, es una utilidad, una ganancia. Y si nos faltó, pues es una pérdida, ¿no? Ya con estos 4 pasos, ahora sí, estamos en condiciones de evaluar financieramente el proyecto. Hasta ahorita lo que hicimos fueron proyecciones, visualizar cómo le puede ir y de qué es capaz este proyecto, qué me puede otorgar, qué beneficios, pero también qué compromisos voy a tener que asumir. Y ya vemos, así a vuelo de pájaro, a primera vista, que me va a dejar utilidades. Pero esas utilidades, y lanzo la pregunta por si alguien la quiere contestar, esas utilidades saben si son rentables o no. Esas utilidades saben qué porcentaje nos va a quedar, cuánto dinero nos va a arrojar este proyecto
y en qué tiempo vamos a recuperar la inversión? Así hasta aquí con esta lámina, ¿podemos dar respuesta a esas interrogantes? Sí. Está complicado, ¿verdad? Podemos saber que no vamos a perder dinero, pero no necesariamente vamos a saber cuánto vamos a ganar, qué tan rentable va a ser y en cuánto tiempo vamos a recuperar la inversión. ¿Sale? Por tal motivo, y si me ayudas, Pepe, a pasar a la siguiente lámina, por tal motivo, cobra especial relevancia, ahora sí, hacer un cálculo de indicadores financieros, donde estamos proponiendo 4 indicadores: el TPR, el PRI, el BPN y la TIR. Estos 4 indicadores se conocen como técnicas de evaluación del presupuesto de capital y las vamos a dividir en 2 grupos según su grado de complejidad para obtenerlas. El primer grupo es el grupo de las técnicas de evaluación de presupuestación o de presupuesto de capital no elaboradas, donde tenemos a las 2 primeras, la tasa promedio de rendimiento y el periodo de recuperación de la inversión. Estas 2 tasas, estos 2 indicadores se calculan de una manera muy sencilla. Son sumas y restas, divisiones y multiplicaciones. Ahorita les comparto cómo, pero se obtienen de manera muy fácil y rápida. Sin embargo, no me van a dar información tan puntual, ni van a considerar algunos elementos importantes como el paso del tiempo, como el costo del dinero, como la tasa de interés, como la inflación y algunos aspectos que le pegan a las inversiones. Las siguientes grupos, las elaboradas, como el valor presente neto y la tasa interna de retorno, ya consideran estos aspectos de los que estábamos hablando y ya nos permiten de una mejor manera tener una medición más puntual financieramente hablando del proyecto. Entonces, sin más preámbulo, pues vamos a platicar de estos indicadores. Empecemos por los más sencillos. Vamos al siguiente slide. Gracias, Pepe. Y bueno, tenemos la tasa promedio de rendimiento o la tasa media de rendimiento. Este es un indicador a través del cual vamos a darle un vistazo rapidísimo a lo que me va a generar este proyecto. Parte de datos contables, conocidos como utilidades, promedio después de impuestos, y se divide entre la inversión media. Les platico rápidamente cómo funciona esto y le voy a pedir a Pepe si se regresa de favor a la diapositiva del flujo de efectivo. Dos atrás, si no mal recuerdo, por favor, Pepe. Bien, en este cuadrito nosotros sabemos que el año 1 me va a generar 96,000, el año 2 134, el año 3 175, el año 4 221 y el año 5 271. Llevamos ahí más o menos de beneficio 2, 4, 5, 6, 7, 8, como 900,000 pesos. Esos 900,000 pesos, ahora sí nos vamos a la diapositiva que tenemos. Esos 900,000 pesos sería nuestro flujo de efectivo o bien sería nuestras utilidades promedio después de impuestos. Ubíquense en la fórmula TPR igual a utilidades promedio después de impuestos. Sería esos 900, quitarle los impuestos y el dato que nos dé estaría ahí. Eso lo vamos a dividir entre la inversión media. ¿Recuerdan que invertimos en el ejemplo 205,000? Bueno, no vamos a tomar los 205,000. Vamos a tomar única y exclusivamente la mitad, o sea, como 102,500. ¿Por qué? Porque con el paso
y uso. Con el paso del tiempo y uso, los activos se deprecian. Entonces, nosotros podemos ver que si dividimos esos 900,000 entre la mitad de la inversión, podemos tener una rentabilidad más o menos del 82%. Eso es lo que nos daría la grafiquita. Hay otra manera de hacerlo, pues poner todos los flujos de efectivo, que son los 902, entre toda la inversión, que son los 205, y nos da por la mitad como el 40% de rentabilidad, sin considerar impuestos, sin considerar el tiempo, sin considerar costo de oportunidad, sin considerar intereses. Ahorita nos podemos dar una pequeña idea donde este proyecto, en el peor de los escenarios y de manera global o bruta, nos va a dar un 40% de rentabilidad. Y si podemos manejarlo pulcramente, nos va a dar un 80%. Para esto nos sirve esta tasa promedio o tasa media de rendimiento, para que sea un quick look o una vista rápida al proyecto y podamos seguir adelante con él, financieramente hablando, aclaro, o lo desechemos. Si nos diera un 10%, un 20%, pues la verdad no tendría sentido trabajarlo, porque con la inflación, que es un 5, ya si fuera un 20 nos quedaba un 15, menos el costo de capital, que promedio debe ser de un 12, de un 15, pues ya se va toda la utilidad, y más valdría que ese dinero pues mejor lo metamos en CETES, y así ganamos poco, pero sin despeinarnos, ¿no? Sin ningún sobresalto. No sé si esta parte quedó clara, que es ya una evaluación financiera muy, muy rápida, pero importante, ¿no? Bien, bajo este sentido, bajo ese sentido vamos a la siguiente diapositiva, donde vamos a trabajar ahora el periodo de recuperación de la inversión. Y bueno, como tal, el famoso P.R.I, para no entrar en temas políticos, es el método que nos va a decir el tiempo que se va a tomar la inversión en ser recuperada. Aquí se consideran los flujos de efectivo. Como ustedes vieron, había unos de 90, unos de 130, unos de 170, y van subiendo. Y hay flujos mayores y menores, y hay flujos que se recuperan en más tiempo y otros en menos tiempo. También este indicador, esta herramienta llamada PRI, nos va a decir si existe o no liquidez en un proyecto. ¿Qué se sugiere o qué se recomienda? Que los flujos más abundantes, más grandes, sean en los primeros años, aunque al final de la vida del proyecto ya no tengamos muchos flujos. ¿Por qué? Porque recuerden que entre más pasa el tiempo, menos vale el dinero. Entonces, si yo recibo 100,000 pesos el primer año, va a valer mucho más ese dinero, me va a permitir comprar más cosas que si lo recibo en el año 5, donde me va a alcanzar para menos cosas. Ese dinero va a comprar menos, vaya. El PRI es una herramienta que se utiliza también para tomar una decisión como criterio de decisión si invierto o no en ese proyecto en países riesgosos. ¿A qué me refiero esto? Cuando llega un gobierno, en nuestro país duran 6 años, cuando llega un gobierno sabemos su orientación política y podemos saber cómo va a actuar o no. Si nosotros creemos que el gobierno que llega es un gobierno que comulga con nuestra forma de ser, podemos entrarle un proyecto, pero este proyecto no debería durar más de 6 años, porque en 6 años el gobierno se va a ir y el que llegue pues va a traer otra política. Y el PRI me dice el tiempo que va a durar o no ese proyecto y me ayuda también para tomar una decisión en países riesgosos. ¿Cómo obtenemos el PRI? La metodología, como ya lo dije, al ser una técnica no elaborada y ser muy sencilla, es que vamos calculando los flujos de efectivo uno a uno hasta encontrar la cantidad invertida.
y es ahí donde se da el periodo de recuperación de la inversión. Es importante comentar que si los flujos de un proyecto son iguales todos los años o todos los meses, por ejemplo, cuando vendemos una casa, pues ya sabemos que mes a mes la hipoteca es del mismo monto. Basta dividir la inversión inicial entre el flujo de efectivo promedio y rápido vamos a obtener nuestro dato del PRI. Para efectos de nuestra presentación, tenemos ahí que la inversión fue de 205,906 en el año 1. El flujo de efectivo para el año 1 fue de 96, para el año 2 fue de 134 y posteriormente ya vienen los meses. Entonces, si sumamos los 96,000 del año 1 más los 134 del año 2, todavía nos haría falta dinero. De manera que este periodo de recuperación de la inversión se recupera en 2 años, 6 meses y 22 días, según el ejemplo que tenemos ahí, ¿no? Sería la manera en que nosotros podemos medir ese flujo de efectivo. Bien, vamos ahora entonces con las técnicas elaboradas de presupuestación de capital, que es el valor presente neto, y que es la TIR, que la vamos a ver posteriormente a este ejemplo. El valor presente neto es una técnica elaborada en donde se considera el valor del dinero en el tiempo. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si yo con 10 pesos hoy puedo comprar un pasaje o un viaje en combi del TEC de Morelia al zoológico Benito Juárez, seguramente para el 2022, con esos mismos 10 pesos, ya no me va a alcanzar para ese mismo pasaje. Cuando yo quiera darle al chofer de la combi ese dinero, me va a decir que cree que le faltan 2 pesos, porque ahora el pasaje es de 12, ya no nos va a alcanzar. Y es importante que estemos conscientes de eso, porque conforme vamos recibiendo dinero en este proyecto de inversión, el dinero nos va a permitir comprar cada vez, cada año, menos materia prima, nos va a permitir contratar cada vez menos personal y renovar nuestros activos. Por esa situación es importante que traigamos al día de hoy o a valor presente los flujos de efectivo o las entradas de efectivo que el proyecto va a generar en un futuro, considerando obviamente cuánto nos cuesta usar ese dinero, a lo que le llamamos nosotros costo de capital, y que no es otra cosa más que los intereses. El valor presente neto se calcula a través de la siguiente fórmula, y ahí la pueden ver ustedes en la lámina. Bien, el BPN es igual al valor presente de las entradas de efectivo menos la inversión inicial. La inversión inicial ya la conocemos, son los 205,900 y algo de pesos que hemos venido trabajando. Pero las entradas de efectivo, esos 96,000, más los 170,000, más los 200 y tantos mil, hay que traerlos al día de hoy. Y para eso, para traer a valor presente las entradas de efectivo, tenemos una fórmula en la parte baja de la lámina de la diapositiva. Y esto se logra a través del factor de interés del valor presente, lo que ahí ustedes pueden ver como FIB. El FIB es una fórmula matemática donde a 1 se le resta 1, que divide entre 1 más el interés que me costó obtener el dinero, y se eleva al año del flujo. Puede ser al 1 para los 96 del primer año, puede ser a la 2 para los 170 y tantos mil del segundo, puede ser a la 3 para los 200 y tantos mil, y así sucesivamente, y lo volvemos a dividir entre el interés. ¿Qué estamos considerando aquí? Dos aspectos muy importantes: nuestro costo de capital, que es la I o el interés, y el tiempo, que es la N, que se va a ir cambiando a la potencia 1, a la potencia 2, a la potencia 3,
4 y 5, que son los años de vida del proyecto. ¿Sí? Bien, ya que nosotros trajimos nuestro flujo de efectivo a valor presente, entonces lo que vamos a hacer es a ese monto restarle la inversión inicial. Y nuestro criterio de decisión es que si ese valor presente es igual o mayor a 0, podemos aceptar el proyecto. Si a lo que vamos a recibir ya le impactamos el tiempo y los intereses y todavía es mayor que los 205,000 que fue la inversión inicial, ¿qué creen? Ganamos dinero. Si es igual, no vamos a ganar dinero, tampoco perder, pero ¿cómo nos vamos a divertir, verdad? Vamos a tener una experiencia empresarial y de emprendimiento bárbara, pero nuestro patrimonio va a seguir intacto, se va a preservar. Pero si es un número negativo, aguas. Seguramente ahí vamos a perder parte de nuestro patrimonio y no será el mejor de los proyectos de inversión. Es muy importante esta herramienta porque nos va a decir, ojo, en dinero, en pesos, si es viable o no el proyecto. ¿Sale? Bien, vamos ahora a la última técnica elaborada de presupuestación de capital, pero no sin antes, Pepe, si me pasas la siguiente lámina, aquí está el ejemplo del BPN. Ahí podemos ver que nuestro costo de capital o tasa es del 12%, y ahí tenemos el factor de interés, el FIP. Y fíjense bien, de los flujos que teníamos en un inicio, los 96,000 pesos, que es en el año 1, una vez aplicándoles el factor de interés del valor presente, se redujeron a 86,000. Vean cómo se va perdiendo el poder adquisitivo del dinero por el paso del tiempo y por el costo de capital. Luego vemos cómo los 134,000 realmente se hacen 107,000 a valor presente. Vean cómo los 175,000 se vuelven 124,000, los 221,000, 140,000 y los 271,000 se vuelven 154,000. Como pueden ver ustedes, conforme va pasando más el tiempo, se va perdiendo más poder adquisitivo. Y de esos flujos que sumados eran 899,000, tenemos que el BPN es de 407,000. O sea, si a los 800 le hubiéramos restado los 205,000, nos hubieran quedado 600,000. Números redondos. Sin embargo, pueden ver que no es así, que ya cuando consideramos el factor de interés del valor presente, ya nos damos cuenta que realmente sí erosiona el 50% de los flujos, el paso del tiempo y las tasas de interés. Es muy importante compartirles que el 90% o más de los emprendedores no consideran esta situación. La verdad la pasan por alto y bajo ese concepto pues se meten en muchos líos para invertir porque no tienen esta conciencia de que lo que van a ganar en el futuro no les va a permitir siquiera recuperar su inversión, mucho menos salvaguardar o preservar su patrimonio. ¿Vale? Bien, vamos ahora con la TIR, que la TIR nos interesa que nos diga cuánta rentabilidad nos va a dar un negocio. Y bueno, la tasa interna de retorno, como ahí dice la lámina, es la técnica más empleada cuando ustedes van con una institución fondeadora, llámese pública, privada, internacional. Este indicador, la tasa interna de retorno, de rendimiento, de rentabilidad, como le llaman, es el indicador más empleado para evaluar las alternativas de inversión. ¿Y cuál es el reto aquí, muchachos? Es que a través de esa tasa de descuento, de ese factor de interés del valor presente, podamos igualar a 0 los flujos de efectivo, es decir, el valor presente de las entradas de efectivo con la inversión inicial. Cuando el valor presente, ojo, el valor presente de las entradas de efectivo
o los flujos de efectivo traídos a valor presente sean igual al monto de la inversión inicial, ahí nos va a dar un factor, puede ser el 12, el 13, el 40, el 20%. Eso es la TIR que iguala a cero el valor presente neto de una inversión y nos va a arrojar el porcentaje de rentabilidad del proyecto. La tasa interna de retorno tiene el siguiente criterio de decisión. Si la TIR es mayor o igual que nuestro costo de capital, que para este ejemplo que estamos trabajando es del 12%, se va a aceptar. Sin embargo, si es menor al 12%, se tiene que rechazar. ¿Por qué? Porque si no, no vamos a garantizar que la empresa va a ganar más de lo que le cuesta el dinero que va a utilizar, es decir, su financiamiento. Si me da el 12%, va a salir dinero única y exclusivamente para pagar intereses. Pero si me da más del 12%, entonces ya me va a empezar a quedar dinero, con lo que la empresa va a ir aumentando su valor de mercado. Y bien, la TIR tiene dos procedimientos. Vamos a la siguiente, Pepe, de favor. Procedimiento número 1. Cuando los flujos son constantes, es muy sencillo. Lo primero que tenemos que hacer es calcular el PRI, que ya lo platicamos cómo se calcula. Lo siguiente es hacer uso de la fórmula o tabla de la FIPA. FIPA, por sus siglas, significa factor de interés del valor presente de una anualidad. Y donde encontremos para la vida del proyecto, que en este caso nuestro proyecto es para 5 años, el valor más cercano al valor de recuperación, ahí tendremos nuestra tasa interna de retorno con un margen del 1%. Son 3 sencillos pasos. Obtengo la PRI. El PRI que me dé lo valido en mi tabla FIPA y ahí me va a dar el porcentaje más cercano al 1%. La TIR más cercana al 1%. En esos 3 sencillos y rápidos pasos, yo voy a poder contar con la TIR para un proyecto donde los flujos son los mismos todos los años. Pero el proyecto del que estamos hablando no es así. Él trae flujos mixtos. Cada año es diferente. Y se sugiere lo siguiente. Primero, obtener una anualidad falsa. Es decir, simular o asemejar que todos los flujos son iguales. Siguiente, se puede calcular con esos flujos falsos, con esa anualidad falsa, pues un PRI falso. Insisto, no es tema político, no vamos por ahí. Ese PRI falso me va a permitir acercarme a la FIPA y a una TIR falsa también, con un margen del 1%. Estos 3 primeros pasos, la anualidad falsa, el PRI falso y la TIR falsa, son los mismos del procedimiento anterior, que nos van a servir para, a través de un procedimiento de prueba y error, ajustar subjetivamente a la TIR verdadera, donde ya cambiamos a la tabla FIP, ya no a la FIPA, y vamos a ir iterando año con año hasta que encontremos los valores de los flujos de efectivo o de los valores presentes de las entradas de efectivo que igualen a la inversión inicial, donde encontraremos la TIR al 1% más cercano. Quiero hacerles un comentario muy, muy importante. Calcular la TIR no es difícil. Sí es laborioso, sí es engorroso, si ustedes quieren verlo así. Y hoy día tenemos herramientas como el Excel que las calculan de manera automática, pero siempre es importante hacerlo paso a paso con la intención de que ustedes entiendan qué significa cada uno de los resultados que arroja este procedimiento. Platicando con Pepe en la configuración y diseño de este curso, pues lo dejamos aquí a este nivel teórico, el cálculo de la TIR, porque queremos
dedicarle posteriormente un espacio para crear una herramienta, una metodología, un proceso donde a distancia podamos llevarlos de la mano para que se puedan ir haciendo estos ejercicios de la TIR. Y que esta sea una aproximación, un punto de partida de la inquietud muy importante a través de la cual ustedes puedan tener esa habilidad para calcular una herramienta tan importante para sus proyectos de emprendimiento que es la TIR. Sin embargo, no los vamos a dejar picados. Sí les vamos a decir cuál es la TIR de este proyecto. Si me ayudas, Pepe, a regresar 2 atrás, de favor. Y vamos a ver ahí que en la misma tablita donde obtuvimos el valor presente neto, que esa es la tablita que queremos ver, en la parte de arriba, de donde dice total BPN, dice TIR. Y midiendo y obteniendo la TIR, podemos ver que este proyecto es muy rentable, suficientemente rentable, y nos da un 45% de rentabilidad con una tasa del 12% y con esos flujos de efectivo, con esos ingresos y egresos, por lo que se aprueba su viabilidad financiera. Ahí la pueden ver la TIR. Si ustedes meten esos datos a la máquina, les va a salir eso, pero nos gustaría como parte del CIE y como un reto, pues darles la herramienta para que puedan tener ese conocimiento muy importante para el tema de validación financiera de proyectos de inversión. Nos regresamos a la última diapositiva, después de la TIR, y vamos con el sexto paso. Este paso, algunos autores lo consideran, algunos otros no, pero para un servidor, para el CEO obviamente, y sobre todo hoy día, que tenemos otro mundo y otra vida, cobra especial relevancia hacer un análisis de sensibilidad al momento de evaluar financieramente los proyectos. Esta técnica consiste en visualizar posibles escenarios que puedan ocurrir. Obviamente nadie visualizamos un COVID-19, eso se los firmo, pero pues pasó. ¿Y qué creen? Yo en la vida empresarial que tengo estoy midiendo mensualmente al negocio. Antes, cuando inicié en 2004 con mi negocio, hacía proyecciones anuales. Por ahí del 2010 que llegó la crisis inmobiliaria de los Estados Unidos, 2008 para ellos, 2010 para nosotros, empecé a hacer planeaciones semestrales. Del 2017-18 para acá, planeamos a través de Qs, primer cuarto o trimestres. ¿Y qué creen? A partir de abril empezamos a planear mensualmente. Los primeros 5 días de abril vimos qué podíamos hacer en ese mes. Los primeros 5 días de mayo evaluamos abril y establecimos nuestras métricas, nuestros indicadores, nuestras KPIs de rendimiento para el mes de mayo, y así en los negocios que tenemos y que manejamos. Hoy día tenemos escenarios y entornos muy cambiantes que vale la pena, cobra especial importancia voltear hacia el análisis de sensibilidad, donde visualizamos posibles escenarios a través de los cuales vamos retando el proyecto para ver hasta cuánto resiste y si genera o no rendimientos o utilidad. De manera que le bajamos las ventas, le subimos los costos, aumentamos la tasa de interés, cambiamos de proveedor, etcétera, etcétera, para ver hasta qué punto todavía puede seguir adelante el negocio. Si tenemos que hacer ajustes, cambiar de proveedores, disminuir la producción, prescindir del personal, etcétera, etcétera. No dejen de lado el considerar siempre realizar este análisis a sus proyectos, ya que tengan esas proyecciones, súbanle el interés, bájenle los ingresos, súbanle los egresos y van a ir viendo diferentes escenarios que les van a permitir
saber hasta dónde puede o no, financieramente hablando, su proyecto. Con este slide, un servidor les agradece su tiempo, su atención, a nombre de nuestro sistema, el Tecnológico Nacional de México, en nuestra aula mater, el TEC de Morelia, y nuestra área tan querida, que son los CIES, que encabeza la licenciada Astrea Moreno Zurita, y un montón de amigos y de compañeros que les extrañamos, y desde luego, pues, a nuestro líder en el CIE del TEC de Morelia, nuestro querido Pepe, agradecerte por tu apoyo, por la invitación, y espero haberles podido compartir algo de información valiosa e importante para sus emprendimientos y hasta para la vida propia. Muchas gracias por la paciencia y por atenderme. Muchísimas gracias, maestro Osvaldo. La verdad es que siempre es un gusto compartir con ustedes escenarios y la verdad es que hoy no fue la excepción. Muchas gracias por compartir esta sesión con todos nosotros. La verdad es que sabemos de su experiencia en esto. Soy fiel seguidor y consciente de su experiencia en esta parte financiera. Y la verdad es que es una herramienta bastante útil para los emprendimientos. Y si me lo permite, pues vamos a abrir la parte de preguntas y respuestas, donde nuestros participantes pueden levantar su mano, efectivamente, o escribir en el mismo chat la duda que tengan. Hay preguntado, perdón, había pasado un comentario, Enrique de Elite Toluca. Saludo hasta el TEC hermano de Toluca. ¿Cuándo nos proporcionarán la herramienta que comenta Osvaldo? Y bueno, si me permite el maestro Osvaldo, estábamos pensando en generar una especie de taller también, una sesión en línea a distancia, a lo mejor pensando en grande y aprovechando que tenemos al maestro Osvaldo con nosotros, pues generar incluso hasta un curso Moodle, un MOOC, que tenga que ver con esta parte de herramientas de financieras básicas para emprendedores, que podamos ofertarlo a toda la comunidad del Tecnológico Nacional de México. No sé, ya tendríamos que platicarlo ahora que tengamos un poquito más de estabilidad en esto de las fechas, pero yo creo que podríamos hacerlo. Yo de antemano pongo mis servicios de toda la programación en el Moodle. Estoy atiborrado de puros cursos de MOOCs, de Moodle, de cómo construir herramientas, plataformas, y yo creo que con su expertise y su conocimiento en finanzas podemos hacer algo bastante interesante. Con mucho gusto. Yo me pongo a la orden y lo platicamos, Pepe, y se las hacemos llegar a la brevedad. Claro. Vamos a leer algunas de las preguntas. Ok, Samuel tiene algún par de preguntas. Bueno, primero vamos a leer a Antonio de Jesús en lo que Samuel nos redacta sus preguntas. Antonio de Jesús dice, en el punto 3 de estimaciones de ingresos y egresos, ¿cómo se determinaría la demanda que se va a tener del producto? Claro que sí, con mucho gusto. Primero, establecer claramente que las proyecciones no son una realidad, obviamente, pero como siempre les digo a los muchachos, es mejor medio ver que no ver. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, son varias las formas, desde las empíricas de medio visualizar cuánto la gente compra, cuánto conoce, cuántos gentes hay, usos, costumbres, hasta bases de datos donde hay indicadores del consumo, cuánto shampoo se consume en una casa, cada cuánto, etcétera, etcétera. Va a depender del giro del emprendimiento, pero podemos curiosear, podemos buscar bases de datos, podemos ir y hacer algo que le llamamos inteligencia competitiva, ir con la competencia, camuflajeados y preguntar cuánto venden, o bien pues podemos hacer una proyección o presupuesto de lo que nosotros creemos que podemos vender, ¿no? Yo ponía el ejemplo a lo mejor de una pastelería y diría, bueno, pues ¿cuánta gente vive en Morelia? Y de esos, ¿cuántos cumplen años todos los días? Y de esos, ¿a cuántos puedo llegar? Y así puedo ir poniéndole un número a mi pronóstico de ingresos. Y de ahí viene de la mano mi pronóstico, de egresos. Si yo definí que puedo vender 3 pasteles por día, pues voy a gastarlo la harina de 3 pasteles, la leche de 3 pasteles, el royal y así sucesivamente, ¿no? Es un proceso hasta cierto punto empírico que se puede ir profesionalizando, afinando, pero que también te va a dar mucha luz en el trayecto en que lo vas realizando porque vas a entender y comprender el comportamiento del consumidor, usos y costumbres, etcétera, etcétera.
Muy bien, muchas gracias. Samuel levantó la mano. También tenemos a Enrique de Toluca que han levantado la mano. ¿Serían tan amables, por favor, de escribir sus preguntas? Ok, Samuel ya nos escribió. Dice, me cuesta un poco entender esto de las finanzas, pero me quedó una duda sobre cómo se determinaría el porcentaje que se le asigna a la adquisición de capital, dinero. Y la segunda, para cuestión fiscal, es un tema muy extenso. Se podría hacer, creo que tiene que ver con una sesión especial, un módulo similar para la parte fiscal. Así es. Miren, cuando tú obtienes dinero, lo mejor que te puede pasar es que ese dinero no sea tuyo. Entonces, si tú pudieras tener el 100% del dinero ajeno, pero ojo, muy importante, que no te cueste el usarlo, adelante. Pero conforme te va costando, tienes que dejar de utilizarlo. Entonces, de menos a más, la mayor cantidad de dinero que puedas utilizar tiene que ser tuyo o de las 3 Fs, amigos, familia o tontos, ¿no? Friends, fools and family. Después hay que irse con el gobierno, con proveedores, perdón, luego con el gobierno, gente que no te cobra intereses por usarlo. Y al final, la menor porcentaje sería para personas que sí es un negocio, como los bancos, como las instituciones financieras. A ellos hay que pedirles el 5%, el 10% de mi financiamiento del total de los recursos. No existe una métrica, una receta de cocina, pero tú tienes que ir jugando con esos porcentajes y márgenes. Es mucho de empirismo. Por eso, fíjense bien lo que les digo, por eso cobra especial relevancia acercarse a los centros de incubación e innovación empresarial, donde hay expertos que te llevan de la mano y te van ayudando a encontrar la combinación correcta en la parte de marketing, de recursos humanos, de finanzas, de ingeniería, de procesos, etcétera, etcétera. Perfecto, voy a hacer mención. Bueno, Enrique de Toluca nos menciona lo siguiente, no es pregunta, pero es un comentario, es apoyo a la parte de presupuestos, que nos podemos apoyar con el INEGI, sobre todo con la información que tiene el mismo INEGI, que es vital y tiene mucha información. Claro. Desafortunadamente a veces no lo consultamos y bueno, si me permite ahí quiero hacer un comentario bastante interesante. Hasta donde yo sé, el INEGI incluso da cursos gratuitos de capacitación de cómo tomar decisiones con base a información estadística. Y justamente tiene que ver con esto que comentaba, ¿verdad? Es correcto. Ellos tienen herramientas muy, muy poderosas. Ahí está el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, el famoso DENUE. Ellos te capacitan para el uso de sus bases de datos y es echarse un clavadito ahí. Y si no hubiera, pues la parte empírica que comentamos, ¿no? Vivencial, claro. Incluso. Y justamente hay una pregunta acerca de eso por parte de Jorge Chávez que está con nosotros en el CIE. Profe, buenas tardes. Todo el tema está basado cuando empiezas a planear el plan de negocios o cuando comienzas a trabajarlo. Pero ¿de qué manera se podría medir los mismos indicadores en un negocio que ya está en marcha y cómo se podría definir la inversión inicial? Bien, pues creo que es más fácil y al mismo tiempo va a ser más real, porque lo que tienes que hacer para tus activos es hacer un inventario de todos tus activos, irlos valuando, ya sea a valor comercial o a valor en libros o nominal, y puedes ir recuperando datos históricos para hacer en este caso ya no serían proyecciones financieras, en este caso ya les llamamos estados de resultados, que es el estado de resultados, estados financieros, perdón, que es el estado de resultados, es el balance general, es el estado de flujo de efectivo y es el de cambios en el capital, que son los estados financieros básicos, a través de los cuales evaluamos financieramente el rendimiento de un negocio. Acá cambia la situación, acá ya es sobre la realidad y se utilizan ya no proyecciones, sino estados financieros básicos, que son 4, esos que acabo de comentar: estado de resultados, balance general, estado de flujo de efectivo y estado de cambios en el capital contable.
Perfecto, muchas gracias. Voy a hacer mención de otro comentario que tiene Samuel. Dice, entonces, en la primera parte de emprendimiento, las 3F, las 3Fs que comentaba usted acerca de la inversión, si se cubre la cantidad total o casi total del dinero que se requiere para el proyecto, con la primera de ellas, ¿nos daría una prospección financiera favorable? Definitivamente, definitivamente, porque primero te vas a ahorrar el costo de capital o intereses, y segundo, no vas a tener tanta presión de regresar en tiempo y forma el dinero. Y más aún, si ese dinero fuera tuyo, pues todavía más. Aunque no haya costo de capital, no quiero dejar de decirles que sí hay algo que se llama costo de oportunidad, que el costo de oportunidad no es otra cosa más cuánto dejo de perder por el dinero que tenía en cierta inversión, me lo traigo a esta inversión, o cuánto estaba dejando de ganar. Pueden ser las dos visiones, ¿no? Pero sí, cuando tú empiezas con proyectos propios o de las 3F, ya empezaste bien, ya empezaste con el pie derecho. Perfecto. Y finalmente, Samuel nos pide una recomendación de cursos, libros, videos externos que le permitan reforzar estos conocimientos. Híjole, pues hay un buen de bibliografía, desde los gurús de las finanzas como Beasley, Scott Beasley, como Eugene F. Brigham, como, se me va ahorita, varios, se me van los libros, ya extraño la escuela y las clases, pero métete a la red y ahí vas a encontrar mucha información, o síguenos en el CIE, igual aquí por el CIE te podemos ir compartiendo información. Claro, a lo mejor sería importante que Samuel nos mande su correo aquí Claro. en el chat o nos escriba al correo del CIE al cual les estamos enviando la información de acceso de las sesiones, y ahí podríamos incluso a lo mejor generar una pequeña lista recomendada, maestro Osvaldo, que se pueda añadir Claro. a las herramientas que tuvimos en la sesión. María Sin Lourdes problema. Orduño nos dice lo siguiente: el modelo de talento emprendedor, si lo desarrollas con los alumnos en el aula, te lleva de la idea de negocios y combina con un proyecto. El modelo, o sea, ¿es comentario o es pregunta? Me perdí un poquito. Creo que es comentario del modelo de talento emprendedor, y pues es una herramienta bastante que tenemos, ¿no? en todos los tecnológicos nacional. Claro, el sí. modelo pues es como que la puerta de entrada al mundo del emprendimiento. Claro, y dice que lo difícil de esta parte de los proyectos que han salido de talento emprendedor ha sido vincular todas las materias de emprendimiento al centro de negocios. Bueno, pues es una área de oportunidad bastante interesante, ¿no? Justo estamos preparando una metodología que estamos probando en el TEC, ya se lo comentaré al maestro Osvaldo, pero la doy la primicia. Estamos buscando ahí cómo hilar todas estas redes. Nuestro propio sistema a veces nos dificulta un poquito las cosas por la estructura tan rígida que tiene, pero la verdad es que son áreas de oportunidad interesantes. Así es. Sí, hay mucho por hacer. Hay que cerrar filas en torno a estos proyectos, y vamos a dar mejores resultados. Pronto, como dice Pepe, pues esperemos que esto se mejore y se consolide. Bueno, muchísimas gracias, maestro Osvaldo. Con esto vamos a cerrar la sección de preguntas y respuestas, y pues ahora toca desgraciadamente toca la despedida. Y bueno, hemos llegado a la parte final de esta sesión de este día. Muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos en esta segunda sesión del CIE en Casa, un workshop online sin costo. Nuestra siguiente sesión será el próximo jueves 21 de mayo a las 18 horas, ahora sí con el link correcto. Será esta la cuarta herramienta, que tiene que ver con el método Scamper, una herramienta bastante interesante para la innovación. Cuídense mucho, cuiden a su familia y sigan las recomendaciones que brindan las autoridades competentes ante esta contingencia del COVID-19. Recuerden que tenemos CIE en casa y que con el CIE, sí emprendes. Hasta la próxima. Muchas gracias.